Bien, amigos, ya estamos con el señor ministro del Ambiente, Manuel Purgar Vidal. Él está con nosotros para conversar sobre diversos temas que tienen que ver con su sector y además con el ambiente político y empresarial. Señor ministro, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Enrique? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te va? Muchas gracias por venir. Por favor. ¿Le preocupa la elección de los miembros del Tribunal Constitucional? Bueno, yo creo que a todos los peruanos nos preocupa que el Tribunal Constitucional se constituya con gente que tiene la probidad para asumir el más alto rol en lo que es la justicia constitucional. Ahora, lo que tenemos en el Perú son procedimientos constitucionales que han llevado a esta forma de elección que en el Congreso actual, cuando el Congreso tiene tantos partidos políticos representados, resulta una altísima dificultad. Yo creo que vamos a tener que entrar en algún momento a una discusión sobre si ese es el procedimiento más idóneo, es el procedimiento más adecuado, porque definitivamente si estás hablando, y no recuerdo, Enrique, corrígeme si son creo que 87 votos, si estamos hablando de 87 votos, eso no lo logras ni siquiera juntando a dos partidos grandes. En consecuencia, lo que tenemos que ver es que ante la ausencia de partidos políticos, esta realidad se puede dar en el futuro y lo que tenemos que corregir es una situación en donde tres órganos importantes como el BCR, como la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Constitucional están pasando por una situación complicada, una situación en donde los partidos no se ponen de acuerdo, una situación en donde cada uno promueve un candidato y es vetado por el otro, y eso va a ser y se va a seguir repitiendo. Creo que, como he dicho en muchos casos, y en este caso se da, uno tiene que entrar al fondo del asunto y ver qué es lo que está constituyendo el problema. Señor ministro, ¿piensa usted también que el TC debe abstenerse de fallar ahora en los temas sensibles? Yo no creo que el presidente, en todo caso, si por ese lado viene la pregunta, yo no creo que por ese lado vengan los comentarios del presidente. El presidente, como gobernante, como primer mandatario, da un mensaje que, como lo señalé hace poco en una entrevista, el presidente obviamente tiene que mantener una preocupación de lo que representa un costo social en donde las prioridades están fundamentalmente en todo aquello que representa ir mejorando las condiciones de los maestros, de la policía, de las Fuerzas Armadas, del Servicio Civil, de los trabajadores del Estado, y en donde obviamente si existe una deuda, esta deuda tendrá que ser honrada, pero es una deuda que ha esperado 40 años, es una deuda que no ha creado este gobierno, y si se establece una condición en donde el Tribunal Constitucional falla, pero igual no hay las posibilidades de honrar ese pago en una sola cuota, entonces en realidad lo que vamos a tener es un fallo incumplido. Muy bien, en consecuencia, lo que el presidente está diciendo es, miren toda esta realidad, y en realidad nuevamente entremos a un debate para empezar a establecer un pago periódico. Por 40 años a nadie se le ocurrió ver cómo podíamos ir pagando periódicamente, y hoy día no nos podríamos someter a un fallo que lo que hace es, te establece un monto de pago que no puedes. Además, nuevamente, la prioridad está en los maestros, ahora también se están pidiendo facultades para una reforma integral de salud, para mejorar a los médicos, para mejorar a las enfermeras. Sin embargo, se pide prudencia al Tribunal Constitucional. Sí. Usted es abogado. De aquí en adelante, jueces, magistrados de la Corte Suprema del Tribunal Constitucional tienen que tener prudencia para fallar, tienen que darse cuenta, a ver cómo está el denunciado para ver qué tipo de pena o qué tipo de condiciones le ponen. Yo creo que solicitudes de esa naturaleza no significan en ningún caso inmiscuirse en los fueros de otros. Yo mismo le pido al Poder Judicial, por favor, les pido celeridad y les pido accionar y les pido tal frente a una situación como la minería ilegal, y no significa que me inmiscuya o que el presidente en este caso se inmiscuya en el Tribunal Constitucional. Pero usted le pide celeridad, otros le piden que prudencia, cuidado, no me ponga usted unas condiciones muy duras. Imagínese usted si todos los denunciados van a empezar a pedir eso a quienes lo juzgan. Porque la justicia, dentro de todo, Enrique, la justicia es la aplicación de la ley en un marco de realidad social en donde establecer que todos debemos actuar con una prudencia y todos debemos saber cuáles son las prioridades del país. Es un pedido natural, no es un pedido que representa estar inmiscuyéndose en los foros del Tribunal Constitucional, que el presidente respeta plenamente. Muy bien. ¿Le da la sensación de repartija en el Congreso? No, yo no utilizaría ese término. ¿No? Hoy día leí la entrevista que le hicieron a Lourdes Flores, fue interesante su respuesta, porque ella dice, mira... Claro, ella lo que dice, si los acuerdos se han tomado hay que respetarlos. En realidad dice... Pero dice que se confunde consenso con repartija. Es que la naturaleza de la votación, la naturaleza de este acuerdo tan complejo, genera una situación que no es la deseada. Yo creo que esta no es la situación deseada, definitivamente. No lo llamaría repartija, no es la situación deseada, pero empecemos a resolver los problemas de fondo. Señor ministro, por quinto mes consecutivo la confianza empresarial retrocedió y está en el nivel más bajo de los 2 años de gestión del presidente Ollanta. Si yo le pidiera a usted, en tono objetivo y hasta autocrítico, ¿qué se hizo mal o qué no se hizo para que la confianza esté en este nivel? ¿Usted qué me diría? Yo creo que la confianza empresarial tiene muchos factores y la confianza empresarial se mueve en función a un conjunto de otras variables, algunas de las cuales se pueden controlar desde lo nacional y otras no.
Definitivamente situaciones como la baja del precio de los metales no estuvieron en un inicio en los marcos macroeconómicos multianuales, pero sin embargo esas bajas se dan por una serie de consideraciones, incluso la movida del tipo de cambio, que como tú sabes es significativa y que te genera una serie de problemas a los industriales, no estaba en los cálculos, pero se dio por una decisión que tomó la Reserva Federal de los Estados Unidos. En consecuencia, cuando uno ve que alguna de las condiciones que tenía planeada ya no se presentan, entonces de inmediato uno podría suponer que se están dando algunas variables que te hacen perder la confianza. Y eso no está necesariamente en el ámbito nacional. Pero creo que el presidente y el gobierno también ha dado buenas señales diciéndole a los inversionistas: nosotros estamos haciendo todo lo posible por trabajar para que las inversiones se sometan a plazos razonables y las inversiones avancen. Yo por eso digo a todos aquellos que pueden estar pensando que se han relajado las normas ambientales a través de estas normas de las inversiones, eso es una falacia, eso no es cierto, no se ha relajado ninguna norma ambiental, pero en todo caso, pero lo que sí vale la pena decirlo para responder tu pregunta, yo como ministro del Ambiente también creo firmemente en las inversiones y creo que las inversiones se merecen ser atendidas en los plazos que las leyes disponen. Pero incluso los estimados de crecimiento se están corrigiendo a la baja, lo cual significa también que hay problemas internos, ¿no es cierto? Y la mayoría de los empresarios aluden a la permisología, y eso lo involucra a usted. Sí. Entonces, ¿hay o no hay errores del gobierno o inacción en el gobierno en algunos temas? Dos partes. La primera la comenté en tu programa ya hace algunos domingos. Esta tendencia a la baja es una baja razonable. Estamos hablando de valores por encima de 6. Uno, te dije, el año 2009 y todos hemos olvidado crecimiento cero. Y nadie se acuerda y nadie se rajó las vestiduras. Crecimiento cero. Aunque el año siguiente fuera 10, crecimiento cero. ¿Y el año anterior 2009 fuera 9? No, fue 8. ¿No? Bueno, pero por ahí andábamos. Pero cero, ¿no? Entonces, y nadie se rajó las vestiduras, porque hay un conjunto de factores que determinan una situación país. Pero el tema de la permisología, interesante que digas que lo involucra a usted, porque te volveré a repetir, quizás hasta el cansancio, que, aunque el televidente no necesariamente lo sepa, los permisos ambientales no los dicta mi sector. Los plazos de cumplimiento no están en mi sector. Un estudio de impacto ambiental entra a cada ministerio. Y ese ministerio, en función a opiniones previas, lleva solamente un caso a mi sector, al CERNAMP, es decir, cuando la actividad o el proyecto está en un área protegida o en una zona de amortiguamiento. En consecuencia, lo que hace mi sector como ente rector del sistema de evaluación de impacto ambiental es intentar mejorar siempre las condiciones, pero hay situaciones también que se producen en cada uno de los sectores. Por eso es buena la creación de SENACE, por eso SENACE, tantas veces lo he repetido, puede ser esa aquella oportunidad en donde trabajemos unidos, una ventanilla única, con plazo razonable, y ya no solo para los procedimientos ambientales, también para otros procedimientos como los que tienen que ver con agua u otros. Ha tocado dos temas que son interesantes. Sí. El primero, el de la ventanilla única. Una de las 7 medidas que el presidente de la República anuncia después del resbalón de Repsol, del caso Repsol, es el de la creación de una ventanilla única. Y acá discutimos qué pasó, por qué la creación de una ventanilla única si eso se supone que es el SENACE. Así es. Ni lo uno ni lo otro. ¿Qué pasa con la ventanilla única? Nosotros, como SENACE, estamos trabajando en los plazos que te he dicho. Por eso, te he dicho entonces, que esto no va a ser antes del primer semestre. Por eso, próximo, ¿no? Pero entonces, ¿esa ventanilla única a la que se refería el presidente era el SENACE 2014? No, mientras tanto, y eso también te lo contesté tal cual, los sectores tienen que organizar los procedimientos de tal manera que verifiquen que los plazos se están cumpliendo estrictamente. Pero ¿cuál ¿no? es la ventanilla única? Es que la ventanilla única está en función al tipo de proyecto y a qué sector va. Acuérdate nuevamente... Ya no es una ventanilla única, es una ventanilla en cada sector. Claro, lo que pasa, Enrique, es que es una ventanilla única sectorial. Obviamente tú no vas a llevar un proyecto de irrigación al Ministerio de Energía y Minas, pero en el futuro con el SENACE, un gran proyecto de irrigación sí entrará al SENACE. Esa será ya la ventanilla única consolidada. Pero se supone que el presidente se refería a la necesidad de una inmediatez de una única ventanilla donde fueran todos los estudios de impacto ambiental. Pero obviamente, Enrique, tiene que ser sectorial, porque tendrías que cambiar todas las normas para que tú lleves a un solo sector todas las actividades productivas de distintos sectores. Pero SENACE sí va a ser una ventanilla única en un solo sector para segundo todas las actividades semestre de 2014. Final del primer semestre de 2014. Y ahí viene la segunda pregunta. ¿Por qué todavía usted no tiene jefe del SENACE? Porque estamos en un proceso donde estamos buscando a la persona más idónea, más adecuada, que sea una persona con conocimiento del ambiental, gran promotor de las inversiones, que establezca un equilibrio adecuado para que el SENACE sea una organización modelo. Te lo digo honestamente, sí, estamos eventualmente retrasados 30 días, no me preocupa si eso va a significar tener una persona de la mejor calidad. ¿Y eso no estaría retrasando la
organización y estructura del SENACE? Para nada, porque nosotros desde el Ministerio del Ambiente, que cumplimos una función de incubación, venimos haciendo 5 cosas. Tenemos todos los diagnósticos listos, tenemos las primeras propuestas de ventanilla única. Se ha visitado Vital, que es la ventanilla única de trámites ambientales en líneas de la ANLA de Colombia y el Servicio de Evaluación Ambiental de Chile. Hemos hecho audiencias públicas con los gremios, hemos hecho foros públicos de discusión del tema y tenemos un conjunto de otras acciones. Tenemos ya listo el proyecto de ROF, es decir, del Reglamento de Organización de Funciones, que cuando haya jefe, señor jefe, esto es lo que hemos avanzado y podremos ya decir rápidamente con jefe, consolidar todos aquellos avances y empezar a trabajar. Entonces, no es que el nombramiento del jefe nos tenga cruzado de brazos, para nada. Esos 5 temas están en la página web del MINAM, hay un conjunto de elementos que están avanzados ahí y en eso sí no hemos tenido ni un día de descanso. Nosotros tenemos un equipo que está dedicado 100% al SENACE. Señor ministro, ya que hemos hablado de crecimiento y de confianza empresarial, el APRA dice que este gobierno no tiene ni una sola obra de importancia. ¿Qué contesta? Que es mentira. Que es mentira. ¿Cuáles son las obras de importancia de ustedes? Vamos por partes. 2 cosas, reformas y obras. Este gobierno va a ser identificado por ser un gobierno que tiene 10 de las más importantes reformas de Estado que se han dado en las últimas décadas. Magisterial, servicio civil. Magisterial se inicia con el APRA. La reforma lo que ha habido ahora es una modificación de la ley de la carrera pública magisterial. Sí, pero la reforma de ahora es una reforma de fondo, es una reforma de meritocracia, es una reforma donde se hizo el elemento contrario. ¿Usted diría que frente a la del APRA es una verdadera reforma? Claro, porque lo que tú haces es, metes a todos a la carrera y luego con la evaluación los escalonas. La otra, en cambio, era aquellos que entran a un sistema de evaluación, recién entran a la carrera pública magisterial. ¿Cuántos entraron? Muy pocos. Las evaluaciones fueron, quizás me voy a equivocar, pero no han llegado ni al 7%. ¿Nos engañó el APRA entonces y no hizo una verdadera reforma? Acá yo no estoy hablando de engaños. Estoy hablando que cada quien plantea los elementos de una reforma. Las reformas a veces operan, a veces no. Pero lo que se ha hecho ahora es, todos aquellos que están en el ámbito de los maestros entran a la carrera pública magisterial y en función a eso y a las evaluaciones posteriores se les va escalonando y creo que se creó 1 o 2 escalas más. ¿Cuáles son las otras reformas? Servicio civil. Y servicio civil, porque muchos hablan del concepto remunerativo. Mira, Enrique, tú conoces la gestión pública. Hoy día hay gente que te dice, yo no, muy poco dinero. ¿En qué régimen estás? En el 728. Sí, pues los del 728 tienen muy poco dinero porque tienen todos los derechos y hay otros que están en el 276, otros que están en el CAS, otros que están en contratación de servicios. Es caótico. O sea, y además, no todos tienen compensación por tiempo de servicios, no todos tienen gratificaciones, obviamente no todos tienen vacaciones y los que tienen vacaciones no tienen 30 días, sino tan solo 15 días. Entonces lo que se ha dicho, no señores, vamos a acomodar al funcionario público en una planilla adecuada, que no tenga 70 ítems, porque tiene 70 ítems la planilla pública, para que todos estemos en el mismo lugar y desde ahí, a partir nuevamente de evaluaciones, vayamos estableciendo las categorías. Incluso, no recuerdo cuál es el nombre, la figura del ministro ya tiene un nombre exacto, es un cargo de confianza de remoción, es decir, el presidente tiene la capacidad de nombrarlo y removerlo. Ese título para el funcionario público llamado ministro en una norma de servicio civil no existía. Segunda reforma. Reforma pensionaria. ¿Han bajado las comisiones de pensiones? Sí. ¿Han entrado sistemas de pensiones o compañías prestadoras de servicios de pensiones con menos tarifa? Sí. ¿Tienes ahora como opción, como pensionista, de ubicarte en un otro régimen? Sí. No se había hecho. ¿O no? ¿No? Entonces, régimen tributario. ¿Se ha ampliado en este gobierno la base tributaria? Sí. En este gobierno se amplió la base tributaria. Un punto. Es decir, las normas tributarias lo que te permiten es no cobrarle más a los que ya pagaban, sino ampliar. Y la meta del 18% sigue ahí, 18% de base tributaria. Y podría seguir. Y en lo ambiental, SENACE, OEFA, ahora estamos trabajando lineamientos de compensación. Martes y miércoles tenemos un taller internacional sobre ese tema de compensación naturaleza por naturaleza. Son cambios profundos y son cambios reales. Hablemos, y en obras. Hablemos, a ver, obras. Obras. Dígame 3, para que no nos fundamentalmente, construcción de carreteras muy por encima, y estuvo, no sé si estuvo acá, pero me parece que sí, o estuvo en otro canal hace poco el ministro de Transporte, muy por encima de los valores que se hicieron en el gobierno pasado. En estos 2 primeros años, los valores de construcción de carreteras están muy por encima de lo que se hizo en el gobierno pasado. ¿Ya? Segundo, el lanzamiento del metro de Lima, del metro que ya se viene. Ahorita se está lanzando el metro de Lima. 3. ¿No?
y un conjunto de otras obras de saneamiento. Tambos, estamos hablando de un conjunto de otras obras de saneamiento, en Piura se está haciendo una. Tenemos un conjunto de obras de saneamiento realmente importante. Y lo de los tambos, Enrique, es una figura importantísima, porque lo que estás dando es servicios a la gente más pobre en lo que se llaman los cruces de camino de poblaciones rurales. Le van a decir que son obras muy pequeñas con relación a las que han hecho el anterior y los anteriores gobiernos. La interoceánica, por ejemplo, o cualquier otra obra, le van a dar duro a lo que usted está diciendo. Vas a ver que no. Ustedes las grandes obras como el gasoducto o la longitudinal de la sierra, ¿las han postergado? Y te aseguro, Enrique, que ahora estamos terminando el año 2 del gobierno, te aseguro que en obras orientadas al progreso que la gente siente, se vienen 500.000 paneles solares para electrificación rural, que va a llevar la cobertura de electrificación rural a más del 93%, cosa que no se lograría con el sistema tradicional sino hasta el 2021. En consecuencia, estamos hablando de cosas realmente profundas y vas a ver cómo toda esta estadística mostrada con claridad, sin ninguna manipulación de cifras, te va a demostrar a ti y a los ciudadanos de que realmente se están haciendo obras y se han hecho reformas profundas. ¿Mejores que las del gobierno anterior? Es que todas son buenas. Yo no entro a calificación de si fue mejor la carretera interoceánica. Todas las obras suman. Pero si quieren entrar, porque tú me lo estás preguntando, a una comparación de cifras, aquí se ha hecho mucho. Señor ministro, hablemos de la parte que a usted le toca. Porque justamente los titulares, usted los ha leído, dice, se flexibilizan las normas con relación a la calidad del aire. No solamente eso, yo recibí un resumen de noticias, dice, se suaviza. O sea, el ministerio se suaviza. ¿Se han flexibilizado las normas? No, no se han flexibilizado. ¿Y entonces de dónde viene esto? Incluso hay una noticia que dice, el ministro anuncia flexibilización de las normas. Sí, no, pero eso yo nunca. Y que un comunicado usted lo dijo. No, para nada. Nunca he mencionado un comunicado el término flexibilizar. A ver, Enrique, nosotros tenemos una norma. Nosotros tenemos estándares de calidad del aire para un conjunto de sustancias. Y para que los televidentes tengan claro, el estándar de calidad del aire es un valor en el ambiente, no en la fuente emisora, sino en el ambiente, que no se debe exceder para no poner en riesgo la salud de las personas. Y en calidad del aire hay un conjunto de sustancias que se miden, una de las cuales se llama el dióxido de azufre, ¿no? Y este dióxido de azufre, el SO2 famoso, es una sustancia que por una norma fijada en el gobierno pasado, firmada por el ministro Braca. Así es, ¿no? Por el decreto supremo 003/2008 se señaló que iba a ser de 80 en un periodo de 24 horas a partir del 1 de enero de 2009 y de 20 a partir del 1 de enero de 2014 sobre un periodo de 24 Muchas horas. Personas creen que usted dio esa norma. La mayoría cree que yo la dictó. Sí. Hasta pide en mi cabeza por eso, ¿no? Sí, y aquí está la norma de 008. He escuchado que usted es el culpable de aquí eso. están las firmas, ¿no? Sí. No, yo no la hice. Pero en todo caso, esta norma, si bien es cierto, uno puede considerar y tratar de entender por qué se fijaron estos valores, tuvo algunos vacíos. Primer vacío, cuando tú fijas un estándar, tú fijas el estándar, estableces la periodicidad, 24 horas, pero haces una cosa más, estableces los picos de excedencia, estableces cuál es ese máximo de excedencia y cuántas veces al año se puede dar una excedencia. Y así están hasta los estándares recomendados de la Organización Mundial para la Salud, así están los estándares de California, así están los estándares de la Unión Europea, así están los estándares de la Agencia Ambiental de los Estados Unidos, la EPA. Eso no se hizo en esta norma. Pero en segundo lugar, esta norma tiene un artículo 2 que dice: el Ministerio de Ambiente dictará las normas para la implementación de los estándares de calidad ambiental para aire para la correspondiente adecuación de los límites máximos permisibles. ¿Y qué ocurrió? Estas normas de adecuación nunca se dictaron. Entonces lo que nosotros hemos dictado son normas de adecuación. ¿Por qué? Y algunos dirán, ¿y por qué se demoró tanto? Si esta norma es del 2008, ¿por qué lo ha hecho en 2013? Porque esas normas de adecuación las haces en función a una medición, un monitoreo de cómo están las cuencas atmosféricas, porque acá hay un punto importante, Enrique. Esto no es una norma que lo haces en función a las instalaciones, lo haces en función a cómo está la cuenca atmosférica. Y las cuencas atmosféricas muestran que en el Perú se ha mejorado en muchas de ellas, pero hay 3 que no se han alcanzado los estándares: Hilo, La Oroya y Arequipa. O sea, Sauder, Doberran. Combustibles en parque automotor fundamentalmente, Arequipa, esa es la razón. En consecuencia, lo que tienes que trabajar ahí es un plan de acción, tienes que trabajar límites permisibles para seguir mejorando las condiciones de aire de estas localidades. Pero, y eso es lo que entonces hemos dictado ahora, normas complementarias para la adecuación de estándares de calidad ambiental que estaban en la norma de 2008, pero que nunca se habían dictado y que fruto del monitoreo nosotros hemos hecho. Ahora, ¿por qué algunos considerarán, ya que usaste la palabra flexibilizar? Está en todos los titulares. Sí, yo lo he visto en 3 medios hoy día, en El Comercio, en La República y en Perú 21. ¿Por qué? Porque, claro, había esta supuesta amenaza de cierre de plantas en función a un estándar de 20. Eso le iba a preguntar. ¿Esto se dio porque Sauder dijo, me voy? De ninguna manera. Porque una cosa... Pero la coincidencia es grande. No.
¿Anuncia Sauder que no, se va? De ninguna manera. ¿Y usted No, porque flexibiliza? nosotros veníamos trabajando esto, los monitoreos hace tiempo. Desde que yo entré, una de las cosas a las que yo me enfrenté fue esta norma y ver cómo íbamos a hacer la norma de adecuación, porque ten en cuenta una cosa, Enrique, la norma de 20, que es recomendado para la Organización Mundial para la Salud, es recomendado en ciudades para proteger salud urbana con picos de 500, excedencias de 500 de acuerdo a como está puesto en la norma de la OMS, y no puede ser atribuible, porque no hay forma tecnológicamente que sea atribuible a una chimenea. Eso es así. Yo mañana, y eso lo digo públicamente, voy a colgar porque creo que los ciudadanos tienen que conocer y acceder todos los estándares de calidad ambiental del aire de todos los países, incluso nuestros países vecinos, para que la gente saque sus propias conclusiones. Creo que es bueno que la gente pueda leer cómo estamos en el resto del mundo y qué significa esta norma para que se den cuenta que no estamos flexibilizando, sino estableciendo un plan de adecuación que es absolutamente razonable. Y ese plan de adecuación va a permitir a Sauder y a Doerran Ir alcanzando con mejoras tecnológicas, mejores condiciones de emisiones para que el aire de estas ciudades mejore también. Hay quienes dicen que hay que tomar en cuenta además los temas estacionales. En el invierno, sí, claro, el aire inversión tiene... térmica. Así es. Sí, los planes de acción son para eso, por eso son planes de acción que te establecen una serie de consideraciones. También te establecen dónde monitoreas, porque el punto de monitoreo, si este es un estándar de calidad ambiental, no es en la punta de la chimenea, es obviamente en aquellos lugares donde esté la población para ver cuál es la calidad del aire y cómo ella se puede estar perjudicando o beneficiando de una mala o buena calidad del aire. Muy bien. Señor ministro, El Comercio titula en una de sus ediciones, ¿no es cierto?, que en 4 años se ha duplicado la venta de combustible y que los decretos dictados sobre comercialización del crudo en el caso de la zona de minería informal, pues no han surtido efectos. O sea, este gobierno en realidad no ha avanzado en el tema de la minería ilegal. Y esta capta el 85% del petróleo en Madre de Dios. Así es. Ahí hay un problema serio y un problema que reconocemos. Bueno, para empezar... Perdóneme, ¿qué es lo que reconocen? ¿El problema de la venta de petróleo o reconocen que la lucha contra la minería ilegal se está perdiendo? No, no se está perdiendo, eso no. Pero sí reconocemos que hay un problema con los combustibles. Problema que pasa, y esto es importante, que Ocinermin genere el cambio, por darle calidad de distribuidor final a aquel que está metido en minería ilegal. O sea, el problema es que ahí hay personas que actúan como si fueran grifos y todos saben que ese combustible, y la señora famosa Goya es distribuidor final, consumidor final de combustible, actúa como si fuese grifo y adquiere y compra con todo derecho un montón de combustible. Y eso tiene que ser cortado y Ocinermin sabe que eso tiene que ser cortado. ¿Y por qué no lo hace? Entonces, la comisión multisectorial que preside PCM justamente va estableciendo, en función al seguimiento de las medidas, qué cosa no se ha avanzado rápido, y nosotros reconocemos cuando no lo estamos haciendo, y de inmediato en el último Consejo de Ministros el presidente nos dijo a todos: está el acta de la última comisión multisectorial, por favor actúen en función a eso porque todas esas medidas tienen que ser tomadas. Entonces, Enrique, la guerra contra la minería ilegal es terrible. En Madre de Dios, obviamente, yo soy persona no grata hace mucho tiempo y he sido calificado de fascista porque dicen que no les estoy permitiendo combatir la pobreza en esta actividad. Pero efectivamente el tema de Ocinermin tiene que ser mejorado. SUNAT se ha mejorado mucho en lo que se llama control de rutas fiscales y control de insumos químicos. SUNAT ya empezó el tema del control de maquinaria o de registro de maquinaria. Nos falta mucho con Poder Judicial. Insistiré, lo he hecho varias veces en tu programa, que me gustaría que con el Poder Judicial podamos meter a una de estas mafias a la cárcel. Está el tema que tengo que proponer, espero con el ministro Pedraza, de incorporar en la ley de extranjería y que el Congreso nos apoye un inciso para que algún extranjero que se mete este legal sea capturado y echado del país por indeseable, ¿no? Porque no hay una cláusula. Entonces, son muchas medidas que requieren ajuste continuo y es una lucha que el presidente nos pide continuamente que le demos seguimiento. ¿Pero se avanza? Se avanza, sí se avanza. Sí se avanza y ahora pronto, obviamente no podré señalar fechas, pero con el alto comisionado para la interdicción de la minería ilegal, que te pediría, no te pediría porque en realidad tú eres libre para hacerlo, pero creo que puede ser bueno que lo invites, una persona bastante sólida, que se ha documentado bien del problema. Él yo creo que va a iniciar algunas acciones de interdicción que van a ser reconocidas. Señor ministro, las multas en su sector. El Ministerio de Trabajo, después de poner multas que muchos consideran astronómicas, las ha reducido hasta un 80-85% a través de Sunafil. ¿Usted va a reducir las multas? Es que nosotros tenemos una gran diferencia. ¿Cuál? Y una cosa que también vale la pena mencionarle al público. Nosotros, felizmente, además de haber establecido un régimen de multas que ahora tiene 30.000 como tope de UIT, logramos que se reconozca que parte o un porcentaje del aporte de regulación pase a el OEFA. Dicho de otra manera, nosotros no necesitamos multar para tener presupuesto. Y eso es buenísimo. Es decir, la multa
será impuesta en función a los criterios de graduación de multa que correspondan y no en función a las necesidades del OEF. O sea, usted no va a reducir las multas. No, es que nosotros tenemos, bien interesante la norma, un tope de multa, pero tenemos una metodología que es metodología para la graduación de multas. Y esta metodología para la graduación de multas te establece que la multa tope solamente se llega cuando sean 6 consideraciones que son súper severas. O sea, tiene que haber una situación realmente catastrófica para que llegues a ese tope, que tiene que ver con beneficio ilícito, que tiene que ver con la situación de ocultamiento, que tiene que ver con gravedad del daño, que tiene que ver con reincidencia y que tiene que ver con otros factores. Solamente cuando sea ese sistema de graduación de multas podrías llegar al tope de 30.000 UTE. Con las multas que tenemos hoy día, antes de las 30.000 UTE, nunca hemos llegado al tope máximo de multa. Mira tú, nunca hemos llegado. La única multa fuerte que se impuso fue esta que se le puso a Pluspetrol por el tema del Pastaza. Muy bien, señor ministro. ¿Y la consulta previa, va o no va? Va, y ya tenemos la primera consulta previa a punto de aprobarse para un área de conservación regional de Maijuna, y tenemos a Perupetro preparando consulta previa para 26 lotes de hidrocarburos a finales de este año. ¿Y las empresas mineras harán consulta previa? Se hará consultas previas en función a que haya una identificación de un pueblo indígena, identificación que se hará en función a los procedimientos que establecen con claridad cuáles son estos criterios objetivos y subjetivos para que una comunidad sea considerada un pueblo indígena. No. Nuevamente, en el Perú tenemos una organización por comunidades y por eso la ley dice, las comunidades campesinas y nativas podrán ser consideradas pueblos indígenas. ¿Por qué la ley utilizó el concepto podrán? Porque algunas comunidades perdieron estos criterios que podrían llevar a ser reconocidas como pueblos indígenas. Entonces, ¿qué es lo que estos procedimientos van a establecer? ¿Cuáles son estos criterios de lengua? ¿Cuáles son estos criterios de territorio o tierra? ¿Cuáles son estos criterios de instituciones culturales? ¿Y en base a eso se determinará qué empresas mineras pueden estar exoneradas? No, es que nuevamente creo que esta pregunta alguna vez hemos estado en este debate. Esto no tiene que ver con una empresa minera, tiene que ver con si una medida administrativa o legislativa en un área determinada donde hay una población, si la medida puede afectar a la población y si el pueblo es pueblo indígena, se hace la consulta. Y entonces esto se hace en función a estos criterios subjetivos y objetivos que están siendo regulados por el Viceministerio de Interculturalidad. Bueno. Señor ministro, muchísimas gracias por su presencia. Muchas gracias a ti, Enrique. Muy amable. Ha sido el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal. Vamos a regresar para conversar con el vicepresidente del Congreso y hablar de esto que mucha gente ha llamado la repartija en el Parlamento.